El Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy, el Señor trae una palabra que está relacionada a los tiempos de hoy. Ya les iré contando lo que el Señor me ha mostrado, y su palabra tiene relación con aprender a vivir en el Espíritu en los tiempos de hoy, aprendiendo a vivir en el Espíritu en tiempos de dolores, en tiempo de tribulación. La palabra que me dio el Señor está basada en Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el hecho de que el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte, también nos dice que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su pacto perfecto en la cruz del Calvario, nosotros ya no estamos sujetos a la ley de la muerte física, de la enfermedad que el enemigo trae a este mundo. Cuando el Señor Jesucristo nos habla en su palabra que cosas mayores que Él haremos, cuando en su comisión nos dice que hollemos serpientes y escorpiones en su nombre, que sanemos al enfermo y aun que resucitemos a los muertos, esa instrucción es literal, porque la sangre vertida en la cruz del Calvario venció la muerte aún al nivel de resucitar muertos, como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero aquello no ha sido asumido por la iglesia hasta ahora, tal vez porque no era necesario, y de vez en cuando nos enterábamos de un milagro de una persona resucitada. Pero ahora, con los tiempos que se vienen, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, en esta vida, ahora, según la voluntad perfecta del Padre sea con cada uno, sucederá mucho más a menudo y dependerá de la fe que tengamos en que eso es posible, de la palabra que salga de la boca de sus hijos, de su iglesia, con el poder de Jesucristo. Continúo, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El Señor me mostraba que en estos tiempos, aquellos que se preocupen de las cosas de la carne, no serán escogidos como hijos. Se quedarán en el llamado, habiendo sido llamados por el Señor, pero no escogidos, por cuanto su elección fue quedarse en las vicisitudes de la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor me mostraba que es momento de ir a la cruz con Él de verdad, de crucificarnos junto con Él, y eso quiere decir rendir nuestra vida completamente a la voluntad del Padre, mente, alma y cuerpo, es decir, morir a esta vida, a este mundo de verdad, olvidarnos de nuestros propios deseos,
olvidarnos de nuestras proyecciones de futuro, olvidarnos de nuestras necesidades, con la fe puesta en Él, completamente en Él, y la voluntad en Él, para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y no nuestra voluntad. Esa rendición completa al Padre y a su voluntad perfecta significa que nosotros nos libremos de la enemistad contra Dios. Como dice el versículo 7, porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros estamos preocupados de lo que vamos a vestir, a comer, a hablar, de lo que vamos a comprar, de nuestro ego, de cómo vamos a crecer en nuestro trabajo, etc., de cómo nos ven los otros seres humanos, todo aquello es ego y vanidad, y todo aquello nos ata a la carne, y la carne es enemistad contra Dios. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Señor me mostraba que es momento de pedir al Espíritu Santo que more en nosotros, de verdad. Eso quiere decir que vengamos a arrepentimiento genuino, con una convicción verdadera de vivir en santidad, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. El Espíritu Santo no puede morar donde se hace pecado en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos. Mucha gente dice, basta con confesar que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador y tengo vida eterna. Pero no es tan simple, hermanos. En estos tiempos en que viene cada vez mayor tribulación a la tierra, será muy difícil sobrevivir si no tenemos, sobrevivir espiritualmente, si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso la palabra advierte que aún los escogidos serán engañados, que cuidemos y guardemos nuestra porción, porque muchos engaños vienen al pueblo del Señor, muchos engaños vienen a la humanidad y estaremos expuestos si no somos guiados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita morar en nosotros para poder guiarnos, para poder hablarnos, y eso no va a suceder si no estamos completamente rendidos a los pies de Cristo y viviendo en santidad. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Amados hermanos, el Señor me hacía sentir que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, pasaremos tribulaciones inimaginables, pero también sucederá que el Señor, con su Santo Espíritu, actuará en nosotros y a través de nosotros de formas que aún nosotros ni siquiera hemos imaginado. Esta palabra nació a raíz de una liberación. En esa liberación habló un espíritu inmundo amenazando que el plan de las tinieblas es que no se vuelvan a abrir las iglesias. El enemigo quiere evitar que las iglesias vuelvan a abrirse. Ya logró cerrarlas a través de este virus que crearon y lanzaron al mundo con varios propósitos. Entre esos propósitos, y el más importante para el reino de las tinieblas, era lograr cerrar las iglesias para que no se alabe al Dios eterno y altísimo, para que los cristianos no podamos entrar en comunión, porque muchos estábamos entrando en comunión solamente cuando íbamos a la iglesia, con una pobre vida espiritual en nuestros hogares. Entonces el enemigo aprovechó este plan para desconectarnos, para cerrarnos las puertas de los templos físicos en donde íbamos a adorar al Padre. Y entonces este espíritu inmundo decía que van a seguir intentando que las iglesias no vuelvan a abrirse, nunca jamás. Y si se abren, el plan es quemarlas, incluso con gente adentro, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo. Eso es el plan del enemigo. Y también me decía que como los cristianos nos estamos reuniendo ahora a través de internet, van a inventar, a ejecutar un plan de mentira para hacer caer la red, para que no podamos comunicarnos a través de las redes sociales, a través de internet, para que no podamos predicar por este medio, que es el que estamos usando ahora. Mientras ese espíritu inmundo decía esas cosas, el Espíritu Santo me decía: yo soy su conectividad, yo seré su conectividad. Aleluya. Pero para ser nuestra conectividad, el Espíritu Santo necesita morar en nosotros. Cuando estemos incomunicados, hermanos, no nos servirá la unción del pastor o de la pastora. No podremos acudir a un profeta que nos dé palabra, que nos diga lo que viene, lo que debemos hacer, lo que dice el Señor. No podremos acudir a otros hermanos para en conjunto buscar la presencia del Espíritu Santo. Ni siquiera podremos escuchar palabra revelada de Dios de las bocas de otros hijos, ni podremos pedir oración para que oren por nosotros. ¿Se dan cuenta? El enemigo quiere incomunicarnos completamente. Pero el Espíritu Santo me decía: si yo moro en vosotros, yo soy su conectividad. Y entonces, hermanos, recordé las tantas veces que el Espíritu Santo me ha despertado en la noche o me ha alertado durante el día para orar por una persona y me ha llevado a interceder y me ha llevado a hacer liberación a distancia, y las personas han sido libres de opresión, han sido libres de enfermedades, han sido libres de infartos cardíacos, han sido libres de accidentes, porque el Espíritu Santo ha alertado a tiempo y hemos sido obedientes para interceder. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo
nos conecta. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es omnipresente y está en todos nosotros, en los que habita al mismo tiempo. Es uno solo. Por lo tanto, Él puede poner en todos nosotros un sentimiento, un pensamiento, una visión, un sueño al mismo tiempo. Aleluya. Aleluya. El poder del Espíritu Santo es ilimitado. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo que mayores cosas haríamos, ciertamente eso sucederá. Y el Padre ha comenzado a revelar cómo sucederá. Este Espíritu Santo, que es omnipresente, habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Nos hace interceder porque nos conecta en la intercesión. Nos une en un mismo sentir, nos une en un mismo objetivo. Y saben, hermanos, el Espíritu Santo me recordaba que aún hubo apóstoles que viajaban en espíritu a predicar, a sanar al enfermo, a liberar al cautivo y a resucitar a los muertos en espíritu. Eso lo hace el Espíritu Santo, amados. Y eso comenzará a suceder. Ya ha habido casos, pero serán más comunes todavía, porque el Espíritu Santo actuará con poder en su iglesia. El Espíritu Santo actuará preparando a la novia, preparando a su iglesia, porque la cosecha está pronta y la venida del novio está cerca. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Mantenernos de rodillas. La batalla, hermanos, está en la oración. En la oración. El enemigo ha venido usando múltiples estrategias de bloqueo para bloquear la oración de la iglesia, para bloquear la intercesión. Ha enviado impedimentos, fortalezas mentales para bloquear la oración. Y esto lo digo, hermanos, porque no es un invento ni es una intuición, sino que en las múltiples liberaciones que hemos realizado nos encontramos con esos espíritus de bloqueo, de desánimo, de sueño. Hay personas que comienzan a orar y se quedan dormidas de inmediato. Eso no es normal. Esos son demonios. Y al expulsarlos, al expulsar el bloqueo, el impedimento, las personas vuelven a orar, a entrar en comunión y a fortalecer su vida espiritual. Nosotros, hermanos, necesitamos alinearnos a la voz del Espíritu Santo, al sonido del Espíritu Santo, a la frecuencia del amor del Padre. Si nosotros mantenemos algo de nuestra humanidad, de la carne, en primer lugar, entonces el Espíritu Santo no podrá actuar en nosotros. Necesitamos que la mente de Cristo verdaderamente venga a gobernar nuestra mente. Nuestra mente debe menguar completamente y la mente de Cristo debe gobernarnos, tanto a nivel personal como cuerpo de Cristo. Ya no puede existir ningún ego, ni afán de poder, ni posicionamiento, nada. Humildad y humillación absoluta. Solo somos una pequeña célula de este cuerpo maravilloso que es la novia de Cristo. Pero el Señor nos usará con poder, por amor de los suyos, no por gloria nuestra, sino para la gloria de Jesucristo y por amor de los suyos,
por amor de su pueblo. Solo si menguamos completamente, podremos realmente escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese sonido que sutilmente nos habla, nos guía cada día. Nosotros necesitamos alinearnos al amor y a la santidad de Dios. Necesitamos alinearnos a la pureza. A la pureza. El Señor habla de la pureza de corazón. Esa pureza de corazón significa quitar de nuestro corazón todo lo que es carnal, pasiones humanas, deseos humanos, todo. Porque nuestro corazón tiene que estar 100% rendido al Señor. Que Él sea nuestra prioridad y quien gobierne en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Necesitamos alinearnos a la santidad de Dios, a la santidad del Hijo, a la santidad del Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no podremos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos rendirnos a Jesucristo en su pureza, en lo que está en su palabra. Olvidar toda doctrina, toda religiosidad, las falsas ideas, filosofías, todo debe quedar atrás y alinearnos solamente a la pureza de su palabra. Debemos abandonar todo para escuchar al Espíritu Santo. Y cuando dejemos todo para alinearnos al Espíritu Santo, realmente escucharemos su voz, su guianza, y estaremos conectados en un solo espíritu. Y entonces no importará si hay templos físicos o no, no importará si hay internet o no, porque los hijos de Dios tenemos la mejor conectividad, que es la conectividad del Espíritu Santo, omnipresente, que nos puede conectar a todos en un solo segundo, en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en una sola visión. ¡Wow, mis hermanos! Si pudiera explicar con palabras lo que estoy viendo, si pudiera explicar con palabras lo que eso significa, el poder de estar conectados en el Santo Espíritu de Dios. El poder, mis hermanos, el poder de Cristo manifestado en su iglesia. Quisiera poder explicarme mejor para poder traspasar en palabras lo que el Padre me muestra. Esa conexión verdadera, pura, santa y poderosa que es estar conectados en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, roguemos al Padre que en estos días malos venga a nosotros la llenura de su Santo Espíritu, que se derrame sobre nosotros arrepentimiento, convicción de pecado, que realmente doblemos rodillas y que este pueblo duro de cerviz sea derramado en clamor, arrepentidos en cilicio, para que el Padre limpie nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y vivamos conectados a la fuente viva y verdadera,
del Espíritu de Dios. Que sea nuestro Padre derribando las barreras, bloqueos, impedimentos que el enemigo ha puesto sobre la iglesia, que el enemigo ha puesto sobre los hijos, que nos acerquen más al poder de la fuente, que la unción de su Santo Espíritu sea mayor cada día sobre su iglesia y nos ayude a someternos completamente a la perfecta voluntad del Padre. Que sea nuestro Señor Jesucristo tomando dominio completo de nosotros, de nuestras vidas. Que sea el Señor Jesucristo, el Señor, enseñoreándose de cada uno de nosotros, señoreando nuestras emociones, entronándose en nuestras vidas, renovándonos con una unción fresca de pureza y santidad sobre su iglesia, una unción renovada sobre los hijos, completamente rendidos a Él. Que entendamos que es tiempo de morir nosotros y que se levante Jesucristo y su Santo Espíritu en nosotros. Aleluya. El Señor trae a mi mente la imagen del matrimonio. Y me recuerda que aquellos que se casan viven en un solo espíritu, se convierten en un solo espíritu. Y que así la novia debe tener el mismo espíritu del novio. Aleluya, aleluya, aleluya. La novia debe tener el espíritu del novio. Aquellos que no vivan realmente en su Espíritu Santo, aquellos que no reciban su Espíritu Santo, aquellos que no tengan el Espíritu Santo morando dentro de ellos, no pueden formar parte de la novia, porque el novio y la novia deben estar en un mismo espíritu, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Un solo espíritu, el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ríndete a los pies de Cristo. Humíllate. Dobla rodillas. Que el Espíritu Santo muere en ti. Clama al Padre para que su Espíritu Santo se derrame sobre su iglesia. Que vengamos a arrepentimiento, que limpiemos nuestro corazón y que el Señor Jesucristo tome completo dominio de todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo, y que su Espíritu Santo more en nosotros. Que la novia limpie sus vestiduras y estemos preparados en un espíritu para recibir al novio. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.